Señor nuestro, queremos darte las gracias este domingo porque nos permite reunirnos, independiente del clima, de lo que haya en los eventos sociales. Siempre tú nos das esta instancia en este país y te la agradecemos porque podemos estudiar tu palabra, aprender más de ti y lo podemos hacer en conjunto como familia y eso es un beneficio que no todos tienen. Y por eso te agradecemos, te alabamos y pedimos que nos guíes, Señor, en este domingo y en todo lo que se viene por delante en esta iglesia con estos nuevos ciclos de enseñanza para que podamos crecer en conocimiento, pero también en amor por tu palabra y que nuestra vida también cambie, que esto se vea reflejado en nuestras vidas, más santas, más consagradas a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy comenzamos una nueva serie, un nuevo ciclo de enseñanza, un nuevo taller. Y este taller lleva por título Taller de Cosmovisión Cristiana. Hay una foto por ahí que dice cristianos en la sociedad actual. ¿Cómo vivir como cristianos en esta sociedad en la que estamos? Es una buena pregunta, ¿cierto? Bueno, de eso se trata este nuevo taller que vamos a ir descubriendo a lo largo de estos domingos. Lo primero es que si es un taller de cosmovisión cristiana, la primera pregunta viene a ser, ¿qué es una cosmovisión? Miren, una cosmovisión es una palabra que puede sonar extraña. No usamos muy rutinariamente. Cosmovisión. Pero cosmovisión significa lo siguiente. Cosmo, que significa mundo o realidad, y visión, que es vista, ¿cierto? Perspectiva. Por lo tanto, y hay una imagen que me gusta, que es cosmovisión significa cómo yo entiendo el mundo en el que estamos, cómo yo entiendo, cómo yo interpreto la realidad en la que estamos. Interesante la palabra. Miren, una cosmovisión es definida por algunos autores de la siguiente manera. Michael Palmer dice, cosmovisión es un grupo de creencias que definen cómo una persona aborda los temas más importantes de la vida. Interesante. Cosmovisión es un conjunto de creencias que definen cómo yo enfrento las cosas más importantes de la vida como seres humanos. Miren lo que dice un pastor, Miguel Núñez dice, cosmovisión es nuestra perspectiva que tenemos del mundo y de la vida en general. Cómo nosotros interpretamos y enfrentamos la vida como seres humanos. En otras palabras, ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es cómo entendemos la realidad, la vida o el mundo que nos rodea. ¿Sabe qué? Aquí hay algo importante. Todas las personas, todas, tenemos una cosmovisión. Todas las personas, de alguna manera, enfrentan la vida de una u otra manera. Si usted va al rincón más recóndito del mundo y le pregunta a esas personas, ¿qué entiendes tú que es la vida? ¿Por qué existes? ¿Para dónde vas? Todos van a tener alguna respuesta. Todos poseen una cosmovisión. Ahora, una cosmovisión debiera poder responder consistentemente, congruentemente, coherentemente. Bien. ¿Me avisan de allá atrás cuando seguimos? Estamos aprovechando de grabar todo lo que enseñamos en la iglesia para que después podamos compartirlo en la semana o podamos revisarlo de nuevo. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Fotolog, Flickr. Así que me avisen ahí atrás para que sigamos. Excelente. Que la tecnología nos sirva. Bien, ¿podemos avanzar o no? Perfecto. Entonces, estábamos diciendo lo siguiente, hermanos. Dijimos que todos poseemos una forma de interpretar la vida, todos los seres humanos, pero esto es interesante. Una cosmovisión debiera poder responder de una forma consistente a las preguntas más importantes de la vida. Por ejemplo, miren, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el origen de todo? Algunas personas dirán, venimos desde la nada, ¿cierto? La materia se organizó de una forma totalmente casual
y terminamos siendo lo que somos hoy en día. De ahí venimos. Eso es una cosmovisión también. Otra pregunta importante de la vida, ¿para dónde voy? ¿Para qué existo? ¿Cuál es ese propósito? Obviamente, si venimos desde la nada, no hay un propósito definido, ¿cierto? Porque somos producto del azar. Eso dirán las personas no cristianas. Otra pregunta importante es la moralidad. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Una cosmovisión deberá poder responder esas preguntas, que son las preguntas más importantes que un ser humano se pudiese hacer. Miren, ahora viene esta pregunta que es tremenda. ¿Qué significa entonces la cosmovisión cristiana? ¿Qué es una cosmovisión cristiana? Es, por supuesto, la forma de entender la vida y el mundo que nos rodea, pero desde las Escrituras, desde la Biblia. Miren, hay versículos como Juan capítulo 8. No sé si alguien se recuerda qué dicen estos pasajes. En Juan capítulo 8 estaba el Señor Jesucristo hablando con la multitud. Y miren lo que les dice en el versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis ¿qué cosa? La verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué dice Jesús en Juan 14:6? Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué enseña Juan 17:17? Jesucristo también hablando. Dice: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos en estos versículos? La enseñanza de que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. ¿Desde dónde podemos entonces tener una cosmovisión que sea verdadera, que dé verdaderas respuestas a las preguntas del ser humano? Avancemos. Y esto es lo que queremos ver, de alguna manera, en todo este taller, que la cosmovisión cristiana sí responde verdadera y consistentemente a las preguntas más importantes de la vida. Miren, les traigo una diapositiva que puede ser, ahí se nos coló una cosa. En esta diapositiva avanza nomás por favor, vamos a poner por un lado la perspectiva atea y por otro lado la perspectiva cristiana. Y vamos a responder estas preguntas y vamos a ver cuál de las dos cosmovisiones parece ser más consistente. Fíjense, la primera pregunta: ¿de dónde vengo? Las personas que no creen en Dios o que niegan la existencia de Dios, ¿cierto? Que se hacen llamar ateas, dicen que no hay un Dios que haya creado las cosas, por lo tanto, de alguna manera, desde la nada, sin la intervención de nadie, existe todo. A mí me gusta poner eso siempre como en una ecuación matemática. Nada por nadie es igual todo. Interesante. Nada por nadie igual todo. Sin embargo, la cosmovisión cristiana nos dice: somos creados por Dios. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Y ¿saben qué? Aquí hay algo bien interesante. ¿Usted se ha puesto a pensar que el ser humano es una creación inteligente de Dios? Tenemos inteligencia, cosa que no tienen todas las otras criaturas de Dios. Las plantas, por ejemplo, no tienen inteligencia, pero el ser humano sí, y una inteligencia compleja. Entonces, pregunta: ¿qué es más consistente? ¿La cosmovisión atea o la cosmovisión cristiana? La cosmovisión atea dice que desde la nada surgió la inteligencia. En cambio, la cosmovisión cristiana enseña que un ser inteligente, que es Dios, nos hizo a su imagen y por lo tanto compartimos también ese atributo de ser inteligentes. ¿Se da cuenta cómo la cosmovisión cristiana sí va teniendo coherencia y la cosmovisión no cristiana a veces es un poco inconsistente, ¿sí? Un poco absurda en muchos sentidos? Por ejemplo, la segunda pregunta: ¿para qué existo? ¿Existirá algún propósito desde la cosmovisión atea? Por supuesto que no, porque si venimos de la nada, somos producto del azar, de un montón de casualidades. Entonces, ¿qué cosa define nuestro propósito? Nada. Nosotros lo inventamos. Por ejemplo, yo existo acá para juntar dinero
y disfrutar y ser la persona más exitosa del mundo. Eso puede pensar un ateo. ¿Pero puede pensar eso un cristiano? No, porque la cosmovisión cristiana nos enseña que fuimos creados para la gloria de Dios. Como dice Isaías 43:7. A todos los míos, para gloria mía, yo los formé y los hice. Claro, consistente. Ahora otra pregunta, que es una pregunta bien interesante para los ateos. ¿Qué es bueno y qué es malo? La pregunta de la moralidad. Un ateo simplemente no puede decir que exista lo bueno o lo malo. Cada uno lo inventa. Como somos producto del azar, ¿por qué yo tengo que hacer las cosas que dicen ser correctas? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? ¿Hay algún motivo? ¿Hay algún Dios que me diga eso es correcto, eso es incorrecto? Por supuesto que no. Yo me transformo en mi propio Dios. Yo hago lo que considero que es correcto, lo que considero que es malo. Y por supuesto que es cómodo, ¿no? Porque usted cree que el ateo se va a condenar a sí mismo, va a decir, no, eres malo. No, siempre va a estar cómodo en su cosmovisión. En cambio, nosotros creemos que Dios ya definió para siempre y eternamente lo bueno y lo malo. Como enseña, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, donde hay un decálogo del carácter de Dios. Ya está definido. ¿Se da cuenta cómo la cosmovisión cristiana sí es consistente, sí es congruente entre sí? No nos lleva a un absurdo, no nos lleva a un sinsentido. Interesante. Avancemos. Buena pregunta, ¿cuál es la más coherente? Entonces, ¿qué es la cosmovisión cristiana? Esto es una introducción, una pincelada. ¿Qué es la cosmovisión cristiana? Es la forma verdadera de entender la vida y el mundo, por supuesto, desde una perspectiva bíblica. Sigamos. Esta pregunta es tremenda. Esta pregunta es tremenda. Y aquí nos vamos a meter ya un poco de lleno a nuestro taller. ¿Qué áreas de la vida humana abarca o afecta la cosmovisión cristiana? Piense. ¿Qué áreas de la vida humana abarca la cosmovisión cristiana? Mire una vez. Muchos dirán, obviamente, lo espiritual. Lo espiritual. Eso sí tiene que ver con el cristianismo. Pero yo le pregunto, por ejemplo, ¿mi desempeño en el trabajo donde yo estoy? ¿Será eso afectado por mi cosmovisión cristiana? ¿Por mi forma de entender el mundo y la realidad como cristiano desde la Biblia? ¿Eso debiera afectar mi desempeño en el trabajo? Otra pregunta. ¿Cómo pienso acerca de la vida? ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo afectará eso el cristianismo? Otra pregunta. ¿Mi forma de relacionarme con otras personas? Por ejemplo, en el trabajo, o con mis amigos, o con mi esposa o esposo, o hijos. ¿Creen que el cristianismo tiene algo que decir acerca de mis relaciones con otros? Otra pregunta. ¿Cómo entiendo la educación, por ejemplo? Los que tienen la labor quizás de educar hijos. ¿Tiene algo que decir la Biblia, el cristianismo, acerca de cómo debo educar a mis hijos? Una última pregunta. ¿Cómo resuelvo los conflictos de la vida? ¿Cómo enfrento los conflictos, los obstáculos de la vida? ¿Creen que el cristianismo tiene algo que decir al respecto? ¿O acaso nos centramos solamente en lo que llamamos espiritual? ¿Será que el cristianismo tiene solo que ver con el día domingo y no con los días de la semana? Una buena pregunta. Avancemos. Miren, en Génesis, vamos por favor a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el 28. Dice así, le voy a dar lectura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sabe lo que crea Dios en este momento en el Génesis? Miren, lo que crea Dios acá
es la cultura humana, todas las actividades que el ser humano puede hacer en la creación de Dios. Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dice, el mundo está ahí para ustedes, vivan como seres humanos, santamente para la gloria de Dios, hagan cultura, desarróllense, fructifíquense, multipliquen, llenen la tierra, dice el Señor, y señoreen, ustedes tienen autoridad sobre este mundo, son la creación más especial mía. Eso está diciendo Dios en el Génesis. Por ejemplo, en Génesis 2, capítulo 15, miren lo que establece Dios en Génesis 2, capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Dios Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Fíjense cómo Dios establece el trabajo como una actividad santa para que el ser humano la desarrolle para la gloria de Dios. Aquí el pecado todavía no entraba a la humanidad. Entonces tenemos ese cuadrito que me gusta a mí. La cultura, el ser humano desarrollándose en múltiples áreas. Por ejemplo, las ciencias, las relaciones humanas, el trabajo, las artes, la educación, la moralidad, etc. Para la gloria de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió en Génesis? Nosotros sabemos la historia, ¿cierto? Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? Usted puede leer el capítulo completo y entender que en Génesis capítulo 3, ¿qué pasó? La caída. Entró el pecado. ¿Y saben dónde hay una buena descripción de qué pasó cuando el pecado entró en la humanidad? En Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 21, miren lo que dice Pablo acerca del pecado en la humanidad. Romanos 1, 21, dice así, pues habiendo conocido a Dios, imagínense, Adán y Eva conocieron a Dios, ¿cierto? En perfecta armonía, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y lea por favor el resto del capítulo, hasta el capítulo 3, y mire la conclusión a la que llega Pablo en el capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. O sea, todo este plan para que el ser humano se desarrollara, llenara la tierra, señoreara sobre la tierra, labrase la tierra santamente y para la gloria de Dios, se corrompió. Y todas estas actividades que el ser humano las hace por mandato de Dios, ahora las hace, pero no para la gloria de Dios, sino para la gloria de sí mismo. El ser humano es un científico, pero para su propia gloria. El ser humano hace artes, música, un montón de expresiones artísticas, pero no para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo. Esa es la cultura pecaminosa del ser humano, producto de la corrupción del pecado en nuestros corazones. Pero ¿saben qué es lo bonito de todo esto? ¿Por qué hacemos un taller de Cosmovisión Cristiana? Porque miren lo que dice siguiente, Colosenses capítulo 1. Este versículo es maravilloso. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, ¿qué cosa? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y miren el versículo siguiente, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, lo que hablamos acá, todo para gloria de nosotros y no para gloria de Dios, como debiese ser, dice, ahora os ha reconciliado. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Miren lo siguiente, que Cristo nos restaura, nos reconcilia como seres culturales para la gloria de Dios. Para que ahora como cristianos hagamos estas cosas para la gloria de Dios. Si nos relacionamos con otras personas, nos relacionemos para la gloria de Dios. Si hacemos ciencia, lo hagamos para la gloria de Dios. Si cantamos una canción, la cantemos para la gloria de Dios. De alguna manera, traer lo que era el propósito original de ser seres humanos
para la gloria de Dios. Miren lo siguiente, todo para la gloria de Dios. Qué interesante eso. Avancemos. Miren este versículo en Colosenses también, capítulo 3, versículo 23. ¿Qué es lo que dice? Y todo, qué absoluto, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que nos enseña, por ejemplo, este versículo? El trabajo, la vida familiar es para la gloria de Dios. Si usted lee los versículos anteriores, dice, casadas, maridos, hijos, siervos, padres, vivan de esta manera para la gloria de Dios. El trabajo, la vida familiar es para la gloria de Dios. Miren el versículo en 1 Corintios capítulo 10. Me encanta este versículo también. 1 Corintios 10, 31. Dice, si pues, qué cotidiano lo que está hablando Pablo, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Miren, ¿qué enseña este versículo? Comer, beber cosas cotidianas, hacerlas para la gloria de Dios. Otro versículo, Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí hay un tremendo versículo donde Pablo está enseñando acerca de vivir lleno del Espíritu Santo y dice, ¿cómo vivir lleno del Espíritu Santo? Bueno, entonen alabanza, canten al Señor en vuestros corazones, alábenlo. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo? Las artes son una forma de expresar alabanza a Dios. No pensemos que estas cosas fueron robadas por el mundo y que no pertenecen a Dios, sino que son de Dios y el mundo de alguna manera nos engaña haciéndonos pensar que son de ellos. Son de Dios, son para la gloria de Dios. Lo mismo que enseña Salmo 149 o el Salmo 150. Alaben a Dios todo lo que respira en la tierra. Canten con instrumentos de cuerda, de viento. El Salmo 19 me encanta. Versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabes qué es lo que está diciendo este versículo? Que si tú te pones a estudiar la naturaleza, lo que vas a encontrar es la belleza de Dios, la perfección de Dios, los atributos de Dios en la creación. Por lo tanto, las ciencias exactas también glorifican a Dios, porque vemos el sello del Creador en la creación. Entonces, vuelvo a repetir, todas estas cosas son para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Avancemos. Miren, conclusiones. El cristianismo y la cultura no son enemigos, hermano. No son enemigos. De hecho, otra más. Cuando nosotros separamos el cristianismo, lo separamos de la cultura, entonces lo que fomentamos es un cristianismo más bien hipócrita, superficial. ¿Por qué? Porque creemos que el cristianismo solamente es orar y leer la palabra el día domingo. Pero el lunes, cuando tengo que ir a trabajar, por ejemplo, hago otras cosas. Soy otra persona. Soy simplemente un ser humano. Pero el domingo soy cristiano. Esa forma de llevar la vida cristiana no es bíblica. Lo único que hace es generar un cristianismo de alguna manera hipócrita, de doble ánimo, separatista, de dos vidas y muy superficial. Muy superficial. Es más, el cristianismo, y esta es la conclusión de lo que hablamos el día de hoy, el cristianismo debe afectar todas las áreas de la vida humana. Eso es como visión cristiana, que todo es para la gloria de Dios. Avancemos. Miren, hay un cristiano, un teólogo, ya murió ya hace mucho tiempo, pero él escribió un libro que me gusta muchísimo, que a los interesados se los puedo compartir en la semana. Pero en 1912 él da un discurso en el seminario de Princeton, en Estados Unidos, donde él hacía clases. Y miren lo que dijo él. Me encanta lo que dice él. El cristianismo tiene que saturar no tan solo todas las naciones,
sino también todo el pensamiento humano. ¡Qué maravilloso! Y miren la siguiente frase. El Evangelio entonces debe ser promovido no solo para ganar a todo hombre para Cristo, sino para ganar al hombre entero. Al hombre entero. ¿Y saben por qué me gusta tanto esta frase? Porque en realidad esta frase no es que a él se le ocurrió, esta frase está inspirada totalmente en la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Este sí que es un buen versículo lema para esta escuela dominical. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, está en el PowerPoint, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De eso se trata este taller, que nos animemos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para concluir y ir finalizando esta introducción a esta escuela dominical, ¿por qué aprender sobre cosmovisión cristiana? Uno, porque queremos como iglesia desarrollar una perspectiva bíblica acerca de la vida. No que seamos solo cristianos que vienen el domingo, nos miramos un poquito las caras y después nos desentendemos de cómo vivimos nuestra vida en la semana. No, que nos apoyemos, que nos ayudemos para desarrollar una perspectiva bíblica acerca de la vida en general. Entender que podemos y debemos, hermanos, darle la gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Y aquí viene una pregunta linda. ¿Cómo poder darle la gloria a Dios en todas estas áreas de la vida humana? ¿Le gustaría a usted saber eso? Ser orientado de cómo darle la gloria a Dios en su trabajo, en sus relaciones con sus subordinados o con sus jefes. O a lo mejor si usted está en la casa, cómo ser quizás una buena esposa, una buena madre. O simplemente un buen ciudadano para la gloria de Dios. ¿Le gustaría ser orientado, ser orientada en cómo darle la gloria a Dios en todas las áreas de la vida? Bueno, venga a la escuela dominical para que juntos podamos construir eso. Miren, estos son algunos temas que vamos a estar revisando en la escuela dominical. Por ejemplo, el cristianismo y algunos problemas sociales como la pobreza. ¿Cómo enfrentar la pobreza? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la pobreza y la riqueza? Acerca de los derechos humanos, de la dignidad humana. ¿Sabe que la Biblia, la perspectiva bíblica, es la perspectiva más verdadera acerca de la dignidad de los seres humanos? Está en la Biblia, no en los derechos humanos, en esa declaración, en la Biblia. Ahí está la verdadera dignidad humana. ¿Cómo el cristiano puede enfrentar la discriminación, la tolerancia, el fenómeno migratorio, la guerra, la paz, el medio ambiente, un montón de temas contingentes de nuestra sociedad? O, por ejemplo, otros temas conflictivos como conflictos éticos, como el aborto, el homosexualismo, la identidad de género, el feminismo. ¿Cuáles son las perspectivas bíblicas para darle la gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida? Y así un montón de otras temáticas, el trabajo, la educación, la amistad, el noviazgo, el matrimonio. ¿Cómo ser cristianos que honran a Dios en todas estas áreas? Y para finalizar, solo les quiero contar algunos pormenores. Ya con esto terminamos. ¿Cómo va a ser este taller de escuela dominical? Uno, obviamente vamos a tener clases interactivas, como esta, ¿sí? Con imágenes, con fotos, con videos. Eso que dice TIC son tecnologías de la información y la comunicación. El PowerPoint, videos, Internet. Vamos a aprovechar todos los recursos para darle la gloria a Dios. Otra cosa importante, vamos a tener un sistema para canalizar las preguntas. Indudablemente van a salir muchas preguntas. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Esto que está acá. Miren qué lindo lo que nos trajo nuestro hermano Esteban. Una caja para que depositemos nuestras preguntas. Pueden ir con nombre o pueden ser anónimas. Si alguien tiene una pregunta quizás discreta o que considera personal, la puede hacer acá. Y vamos a tratar de ir dándole respuesta a lo largo de la semana. Grabando videos, subiendo apuntes a la página web, mandando quizás correos electrónicos para resolver las preguntas que vayan surgiendo. Y por último, utilizar
un sistema de videos y material de apoyo semanal. Todas las semanas vamos a tratar de entregarle algún material de apoyo a los temas que vamos revisando. Porque el tiempo es poquito, así que no vamos a tener tiempo para hacer mucha discusión acá. Pero en la semana vamos a tratar de mandar videos explicando algunos temas, profundizando acerca de algunas dudas que vayan surgiendo. Así que, para cerrar, creo que la última imagen es la foto. ¿Cómo ser cristiano en la sociedad actual? Lo más importante es entender que la cosmovisión bíblica significa que todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. ¿Les parece si oramos? Le damos gracias al Señor y le pedimos que nos bendiga en este taller. Señor, le damos las gracias. Gracias por este taller que comenzamos, por este ciclo de enseñanzas, junto a lo que vamos a comenzar también el día domingo en las predicaciones. Nuestro único objetivo es conocer más de ti, disfrutar más de ti y difundir más de tu gloria a las personas que no te conocen. Nuestro propósito es poder enfrentar la vida desde una perspectiva bíblica y cristiana. Todos los temas que van surgiendo en nuestro diario vivir, queremos refugiarnos en tu palabra, conocer los principios de tu palabra para poder enfrentarlos, para poder resolver nuestros conflictos, para poder relacionarnos con otros, para desempeñarnos en nuestro trabajo, para que todas las cosas que hagamos como seres humanos, ser padre, ser madre, o incluso ser soltero, ser joven, adulto mayor, todo lo queremos hacer para tu gloria. Y por eso pedimos que nos guíes y nos enseñes a través de este taller y de todas las cosas que hagamos como iglesia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, nos vemos en un ratito en la reunión.